Ahora sí. Ahora sí, hola Mario, ¿qué tal? Sí, bien, bien, bien. ¿Tú qué tal? Bien, aquí estamos, como siempre, confinado. Ya, es lo que toca. Lo que toca, exactamente. Bueno, a ver, vamos a empezar Vamos a esperar a un 30 segunditos mientras te voy presentando para dar esta ponencia, que la verdad es que creo que va a ser muy chula. Sí, Vamos a hablar junto con Mario, ¿de acuerdo? Mario es entrenador y fisioterapeuta especialista en ejercicio para pacientes con cáncer. También está tratando, digamos, lo que es el ejercicio para mejora de lo que es el envejecimiento, es decir, que el sí, envejecimiento llega más tarde. sí, sí. Y él trabaja en Madrid, con lo cual está en zona cero de aquí de España, así que Sí, eso es verdad. mientras que Mario no salga de casa, no nos lo quita nadie. No, nadie. Y nada, pues simplemente si quieres decir alguna cosa antes de empezar, Mario. No, yo creo que, bueno, la gente igual, hay gente que ya me conoce, pero me dedico justamente a lo que has dicho tú, Jorge, al trabajo con enfermos, sobre todo más que pacientes de cáncer, sobre todo enfermos crónicos, ¿no? Y al final un Eso envejecimiento es. saludable, que es de alguna manera de lo que se trata de hablar aquí. Y ahora, dada la crisis esta del coronavirus, la idea también es hacer entender a la gente que tiene que hacer ejercicio físico aunque no te guste, porque luego en Exactamente. situaciones como esta vas a salir mejor parado, que es de la idea es hablar un poco de eso. Claro. Bueno, misma dinámica que en los anteriores directos, ¿de acuerdo? ¿Mm? Vosotros podéis hacer preguntas en cualquier momento, de hecho así lo hacemos mucho más dinámico. Claro. Nosotros tenemos un poco las cosas de las que queremos hablar, pero si nos salimos del guión, muchísimo mejor, Por- porque se enriquece muchísimo. Entonces, yo te lanzo la primera pregunta, ¿de acuerdo, Mario? Sí, ¿Por qué consideras al ejercicio tan importante como para que sea tan importante para estas personas que tienen enfermedades crónicas. enfermedades crónicas, Sí, exactamente? que al final, o sea, suena un poco feo, ¿no? Pues que te lo digan y esto, pero una persona con una enfermedad crónica lo que ha perdido es lo más importante, al fin y al cabo, es su salud. Entonces, de alguna manera tú tienes que intentar optimizar su enfermedad o optimizar su condición de salud. Y esto, el ejercicio físico, creo que todos los que nos dedicamos a esto, de hecho siempre cito el artículo de Saltin y de Pedersen del 2015 que dice que el ejercicio es medicina para 26 enfermedades crónicas y entre ellas aparecen enfermedades respiratorias, enfermedades como artritis, enfermedades como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares neurodegenerativas. Entonces, ya desde el punto de vista, sin entrar en detalle ni nada, de la fisiología y de lo que es el ser humano, ¿no? Pues de su propio fenotipo, realmente no hacer ejercicio físico al final te va a condicionar a llevar un envejecimiento poco saludable y una enfermedad crónica Sí, casi de cajón. porque enfermedades crónicas, un poco, acabas de decir unas pocas, de decir enfermedades cardíacas, Sí. enfermedades... Mm. ¿Qué podríamos entender por una enfermedad crónica? Porque muchas veces nos creemos que una enfermedad crónica es aquello que simplemente pues tienen personas con enfermedades cardíacas y personas con Claro. asma, por No, ejemplo. enfermedades crónicas hay muchísimas y hay muchas aceptadas. De hecho, incluso la misma sarcopenia, desde el 2016, está registrada como una enfermedad crónica en sí misma, no como un factor de riesgo, ni un signo, ni un síntoma. Entonces, enfermedades crónicas, pues hablamos, por ejemplo, de la hipertensión arterial, hablamos de la misma obesidad, que es una enfermedad crónica bastante complicada y que cada día hay más. Hablamos también de lo que te he comentado de la sarcopenia, de la osteoporosis, de la artritis, de, bueno, de un montón de otras que conoceréis también, aparte de evidentemente las cardiovasculares, las neurodegenerativas como el Alzheimer, incluso el ELA se puede meter ahí, o la esclerosis múltiple, Ujú. o un montón de patologías, que al fin y al cabo el problema no es solamente que empeoren la calidad de vida, sino que condicionan tu envejecimiento. Y de hecho, cuando tú tienes una enfermedad de estas, al final no es que te tengas que cuidar más, tienes que ir con más cautela por ahí con tu salud. Se ha perdido la conexión. Repite lo último que se ha perdido la Creo que conexión. cuando lamentablemente por el motivo que sea tú padeces alguna enfermedad crónica de estas, necesitarías de alguna manera intentar mantener unos hábitos de vida un poquito más saludables, que el resto de la población también lo tendría que hacer. Ahí por Mm. ahí pregunta Tito, ¿qué pasa con El el ictus? ictus. Sí, el ictus entra dentro de la enfermedad Claro, cardiovascular y hay una serie de factores de riesgo que entran dentro de lo que te puede provocar un accidente cerebrovascular, como la placa, como el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina y todo esto, que al fin y al cabo no dejan de ser también enfermedades crónicas. Gente que no es insulino dependiente, pero es prediabética o tiene problemas en el metabolismo de los hidratos de carbono, que hay muchísima gente. de, De hecho, de si la hecho, gente midiese y se hiciese una analítica completa, un panel analítico completo, alucinarías.
De hecho, lo que es el ejercicio, y aquí entramos un poquito ya en lo que el papel que toma el ejercicio dentro de lo que son las enfermedades crónicas, ya no solo lo toma en la parte de prevención, que ya sabemos por activa y por Sí, sí, pasiva sí, de que sí. cuando hacemos ejercicio físico, pues estamos reduciendo esa papeleta que Sí, esa tenemos parte. nosotros para tener una enfermedad crónica, ya sea cual sea, porque además es que la mejora casi en prácticamente todas, corrígeme si me equivoco, pero es que incluso ya se está demostrando de que el ejercicio ayuda a uno o controlar o incluso no llegar a lo mejor a eliminar, pero sí que Claro, se podrían mejorar muchísimo esas enfermedades claro, crónicas. claro, efectivamente, y depende qué enfermedad, depende en qué contexto, depende en qué sujeto, y con un montón de variables, incluso puedes revertir alguna de ellas. Evidentemente un cáncer no, ¿vale? Pero, por ejemplo, una resistencia a la insulina o síndrome metabólico con ejercicio físico y con estilos de vida se puede revertir. Mm, Esto Carlos Saavedra, que es un fisiólogo de ejercicio chino, lo comenta, es que no solamente que sea desde un punto de vista preventivo, sino que también tiene un efecto terapéutico, que es de lo que se trata. Que al fin y mm, al cabo, ese artículo que citaba al principio de Saltin y Pedersen dice eso, medicina mm. para 26 enfermedades crónicas que al fin y al cabo son las que realmente en el mundo occidental, en el mundo moderno, nos ponen en juego nuestra salud y de las que todo Claro. el mundo al final va a padecer de alguna Claro, manera. claro. Dice Tito que, en respuesta a lo del tema del ictus, que a su padre parece ser que le dio hace un año y aparte encima es diabético, es decir, ya tiene Claro. dos en una. Tiene dos en una Sí, sí, y sí. amiloidosis cardíaca. Que luego, a ver, Eh, que luego, por ejemplo, me acuerdo que esto hace poco en la SEMO, que es la Sociedad Española de Nutrición y Medicina Ortomolecular, que hablan de un montón de cosas súper interesantes. Y es muy complejo, o sea, no vamos a decir que con ejercicio vas a paliar todo y vas a solventar todo, no es así. A no, veces todo lo falta contrario. farmacología, y más en el mundo en el que vivimos, que es súper complicado todo. Y cuando te metes en faena, ya te vuelves loco con la cronodisrupción, con el tema también de la microbiota y con un montón de cosas. Pero sí que es verdad que tiene que ser una base, tiene que ser parte del tratamiento de un enfermo crónico. O sea, no puede ser que Mm. estés hasta arriba de farmacología, de suplementación, de nutrición, y luego en el punto de vista del ejercicio, en tu función que es sumamente importante, no hagas nada. Bueno, Entonces, es que de hecho, tú lo comentabas, creo recordar que era en un vídeo, hace dos o tres vídeos, puede ser de los que tienes en tu canal, que es mm, que el ejercicio físico y el tratamiento psicológico era incluso mejor para sí, pacientes con cáncer que incluso el tratamiento farmacológico para sí, evitar lo que era la la fatiga. parte de la fatiga, Mm, que eso sí, es importantísimo en personas con cáncer. exactamente, es que cuando, en este caso, comentaba, era un artículo de Mustian, que además lo subí en la publicación anterior, Mm, que habla un poco de cómo ensayos clínicos y estudios demuestran que, además es un metaanálisis, que ven que el ejercicio físico junto con terapia psicológica va a ser mucho más eficaz que otras terapias farmacológicas que se dan como fármacos para la depresión o para la ansiedad en caso de la fatiga relacionada con el cáncer. Y al fin y al cabo tiene que ver porque es capaz de impactar la etiología de ese efecto secundario, que pasa con un montón de cosas, pasa con los dolores articulares, pasa con la depresión, pasa con la percepción de calidad de vida y con un montón de efectos secundarios con los que cursa el paciente. Sin mm. embargo, por conocimiento, seguramente del profesional sanitario no se prescribe, no se indica o tampoco se cree, que ese es el otro problema, que es que, claro, el médico, como nunca ha visto a un paciente quitarse una fatiga, pues no se cree que eso sea factible, por mucho que lo Claro, diga la ciencia. claro. La gente un poco también se preguntará por qué estamos hablando también un poco de cáncer, en cierto sentido, en este momento, porque dentro de lo que es enfermedad crónica, pues obviamente está. Pero también yo creo que era interesante hablar al principio sobre todo un poco de esto, porque en el cáncer hay una cosa que es muy importante y es el tema del sistema inmunológico. Es decir, Sí, el sistema inmunológico es clave para sí, sí, saber sí, para sí. saber si va a funcionar bien un tratamiento en cáncer o no. Y es De que hecho, en este caso, en muchas enfermedades crónicas, sobre todo enfermedades respiratorias, como en este caso, en personas que tengan el COVID-19, pues el sistema inmunológico es clave, no lo siguiente. De hecho, tiene un papel, parece ser que tiene un papel fundamental, ¿no? de hecho, fíjate, ahora que estás hablando, el sistema inmune es tan importante que una de las nuevas terapias que estás haciendo, revolucionando un poco el campo de la oncología, es la inmunoterapia, que seguramente que lo habéis escuchado hablar o lo habréis visto. Y como dato curioso, es que hay hay muchas terapias de inmunoterapia, pero una de ellas que a mí me dejó alucinada, las terapias TECAR, que incluso se ha curado gente con ese tipo de terapias, consiste en sacar células de tu sistema inmune, entrenarlas contra el tumor y volver a inocularlas en el sujeto para que ataquen el tumor, ¿no? Y Ujú. de hecho, Adrián Castillo, que él está conmigo en el curso de la UAM y en las cápsulas, las píldoras que tenemos de OMS, habla un poco cómo el sistema inmune tiene la capacidad de muchos tumores cargárselos por sí solo. O sea que Ujú.
nosotros pasamos durante nuestra vida por muchos eventos neoplásicos, pero que finalmente nuestro propio sistema termina haciéndose cargo de ellos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo en el consulta tengo, ahora mismo son 3 personas con cánceres hematológicos, un linfoma y 2 leucemias, y evidentemente cuando ha surgido la crisis de todo esto son gente que tiene un sistema inmune deprimido. Claro. Entonces yo ya allí en el centro ya tenía mascarillas, guantes, tenía geles de alcohol de más del 70% y todo esto, pero decidí cerrarlo ya no solamente por ellos, sino por cualquier otro paciente que esté en tratamiento, porque la propia quimioterapia, al fin y al cabo, se va a cargar muchas células que tienen un ciclo celular muy rápido o que tienen mucha división celular, como las mucosas intestinales, el propio cabello, o también células de sistema inmune o evidentemente de las células sanguíneas, Bueno, ¿no? Al fin y al yo cabo, creo, el tipo de células sanguíneas se ve también perjudicado. Yo creo que todos los profesionales que nos dedicamos a lo que es el ejercicio, nutrición, aunque sea más de forma presencial, yo creo que estábamos obligados un poco a esto, porque no solemos tratar muchísimas veces con personas que tienen algún tipo de inmunodeficiencia. Por ejemplo, yo trabajo con gente con Parkinson, yo trabajo con gente también Claro. con tema de embarazo, que también es una población que en ciertos momentos pues, puede ser de riesgo. Y de hecho, parece ser de que el tema de la hipertensión también está muy relacionada con el tema del COVID-19. Que Sí, no sí, nos sí. olvide, que personas que tengan. ¿Por qué la razón de meter en ese paquete, ¿no? A personas que tienen problemas cardíacos o problemas hipertensivos. Venía una explicación que compartí de Jorge Cubrias, que me gustó mucho, que hablaba, porque estoy en el grupo de WhatsApp con esta gente y comentaban un tema muy curioso, cómo los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, algunos fármacos que se utilizan de esta manera para la hipertensión arterial pueden ser contraproducentes en el caso de gente que se infecte con el COVID-19. Y básicamente tiene que ver, porque lo explica súper bien en el vídeo, Jorge, lo hace muy sencillo, Sí. y tiene que ver con que sobreexpresa una serie de proteínas que están en el alvéolo que resulta que este virus utiliza como puerta de entrada. Entonces es como que le está dando más vía de entrada a esa infección, ¿no? A ese virus. El El virus problema el virus es muy listo, vamos. Claro, el problema que hay es que también a su vez lo que se está viendo, de hecho el artículo que compartía de Michael Osterholm, que hablaba un poco de la pandemia, del coronavirus, decía que también personas que están un poco en riesgo son personas que cursan con obesidad porque también tienen Claro. deficiencia del sistema inmune y también personas fumadoras. Al fin y al cabo es como meter en el mismo saco a todo el mundo que padece una enfermedad crónica relacionada también con lo que es la inflamación sistémica de bajo grado, lo que es la resistencia a la insulina, lo que es la hipertensión, lo que es la obesidad visceral, o sea, el síndrome, sí, metabólico en general y todo eso. Y al fin y al cabo también radica con que la inflamación va a promover un mayor estado proinflamatorio, que al final te va a devastar. Aquí, con eso que acabo de comentar, no queremos decir de que la gente tiene que dejar de tomar No, un hipertensivo, ni mucho menos. Es decir, de hecho, Jorge lo comentaba y decía que tendría que ser con un médico que tenga conocimientos sobre esto, que lo paute y que modifique el tratamiento si es oportuno. Pero simplemente más estrago quitar el tratamiento que mantenerlo. Es simplemente, obviamente, en el caso de que aparezca, porque esa persona debe de seguir tomando ese hipertensivo porque tiene esa patología, y entonces esa persona, pues cuando tenga que ir por X razón al hospital y pues tendrá que decir, obviamente, pues estoy tomando ese hipertensivo para saber que si ciertos aspectos pues, tienen que ser más, que va a primar, por así decirlo más, si dejar de tomar ese hipertensivo, si seguirlo. Claro, eso tiene que ver el médico. Al final. Claro. Ese Exactamente. Es el competente. Estos son conocimientos que, como bien decía Jorge, que lo explica muy bien, el problema que hay que muchas veces en situaciones como esta, ¿no? De emergencia nacional, de una pandemia, de un virus que además no lo conoce muy bien cómo trabaja, a pesar de que han salido un montón de estudios científicos desde que ha salido, tampoco puedes tomar decisiones porque hasta que haya una evidencia científica suficiente van a pasar años. Entonces, lo que él aboga, que me parece muy lógico, es utilizar los conocimientos básicos de la fisiología para a veces tomar decisiones. Claro. Y está bien planteado, ¿no? Es como otro ejemplo que puso, que no sé si él le llegó a la gente, pero el tema del ibuprofeno, ¿no? O del paracetamol. Claro, del paracetamol, de algunos fármacos que pueden bloquear lo que es la propia inflamación. La inflamación al final es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo para resolver ciertos problemas. La inflamación no es mala. Lo malo es cuando no se resuelve o cuando esta está de alguna manera crónica y está mantenida en el tiempo. Es cuando pero la inflamación en sí no es mala. Es que de hecho ese es el problema que tienen las personas con un síndrome metabólico, por ejemplo, que tienen un grado de inflamación constante en el cuerpo y personas que, por ejemplo, tengan, pues, con esa enfermedad crónica, pues, o ya sea obesidad, sobrepeso, hipertensión, pues tienen al final un pequeño hándicap más
para tener ese estado de inflamación crónico, que Claro. básicamente no va a parar nunca ese estado de inflamación y entonces pues le estamos dando vida a ese COVID. Nos preguntaban antes, que no se me ha olvidado, no te preocupes, que cómo podemos activar nuestro sistema inmunológico. Te la lanzo. Sí, esa al final es la pregunta que hace todo el mundo. Realmente activar, como de la noche a la mañana no vas a conseguir, ¿vale? Pero sí que es Correcto. verdad, y creo que tuviste el otro día a María Punti, ¿no? Hablando un poco. Sí, Me correcto. imagino que habrá hablado también de la vitamina D, de la vitamina C y de alguna serie de otros minerales y oligoelementos. Lo que pasa que al final, desde el punto de vista del ejercicio, por ejemplo, ayer compartía un artículo que estaba leyendo de Dougal y colaboradores del 2019, que está muy chulo el artículo, que es en Nature Review Immunology, que habla un poco de cómo el ejercicio físico tiene la capacidad de aumentar tu pool de células del sistema inmune, de eliminar aquellas células que son senescentes y también de alguna manera protegerte en mejor medida frente a cualquier infección e incluso promover que ciertas vacunas te protejan en mayor medida. Entonces, al final, sin entrar en todo el rollo este de a nivel de fisiológico y demás, pero que el propio ejercicio físico va a permitir generar mejores adaptaciones y que tu sistema inmune funcione en mejor medida. Es más, hay un artículo relacionado con lo mío con cáncer que tiene que ver con el tema de cómo ciertos pacientes que reciben unos fármacos de inmunoterapia, como el nivolumab y el pembrolizumab, reaccionan mucho mejor a aquellos que tienen mayor cantidad de masa muscular. Y se cree que el propio órgano, o sea, el tejido muscular es una especie de órgano secretor y de órgano que es llave maestra para regular un poco la función del sistema inmune. Entonces, imagínate la importancia que tiene todo esto de cara a enfermedades infecciosas o enfermedades víricas. Claro, de hecho, es decir, no solo, como acaba de decir Mario, yo creo que no es solo el ejercicio físico, sino que es un conjunto de un conjunto de factores, de hábitos saludables, que todo eso al final va a provocar que tengamos un buen sistema inmunológico. Claro, por ejemplo, gente que tiene, seguro que tú lo habrás visto en clientes, pacientes tuyos, que gente que tiene estrés crónico por el trabajo, porque tiene muchas obligaciones, tiene que tomar muchas decisiones complicadas, se ponen malos cada 2 por 3. De hecho, el estrés crónico psicológico es muy, muy malo para el sistema inmune, el cortisol elevado de manera constante y todo eso también hace estragos. Entonces, no es solamente el hacer ejercicio ni el tomar tu vitamina D, sino el también controlar el estrés, mejorar la calidad del sueño, hacer un montón de cosas que no son solamente el hacer ejercicio, ¿no? Que es una parte importante, pero que no es lo más, no solo eso. Y obviamente el tema de la microbiota, como acabas de decir, también es importante. Antes de ayer con María lo estuvimos viendo, pero tampoco hay que volverse loco con el hecho de suplementarse. Es decir, si tú, por ejemplo, si esa persona tiene una correcta nutrición, en principio ya esa parte la va a tener cumplida, vamos a decirlo así, tiene esa papeleta ya perfecta. Y no hace falta ya suplementarse porque al final lo que vas a provocar es que no te sirva absolutamente para nada y estés gastando dinero en cosas que no deberías y quizás con ejercicio físico, con tomar un poquito el sol cada día y con 2 o 3 cositas más, pues lo tendrías mejor. Que igualmente, y corrígeme si me equivoco, no es infalible. Es decir, nos podemos poner malos y Santa Pascua. Es que no hay otra historia. El otro problema que hay con esto es que el concepto de salud que tenemos inculcado nosotros es muy vago y está muy acotado. Cuando tú, por ejemplo, yo cuando me dedicaba al aspecto de la medicina preventiva y trabajaba con el doctor Durantes y hacíamos los análisis, las analíticas tan completas y todo el chequeo médico, te das cuenta que hay una cantidad de cosas que se pueden medir y que pueden generar que tu salud, o que pueden hacerte entender que tu salud no es tan buena como tú te lo crees, que te vuelves loco. Entonces, por ejemplo, tú mides los niveles de vitamina D en la población general y yo te firmo ahora, si no nos jugamos una cena o lo que sea, que el 90% de esta gente no lo va a tener bien. Bueno, y esto era, y este 90% era, perdona, que te he cortado, perdona, y justo además se ha cortado la conexión. Digo que si nosotros evaluamos los niveles de vitamina D, no la RDA o la dosis diaria recomendada o el mínimo, que es como lo decía Ernesto Prieto Cratagos, que lo explicaba muy bien, eso es como la renta mínima. No. ¿Cuál es el valor óptimo que te permite a ti subsanar y tener una buena salud? Y te vas a los 50 nanogramos por decilitro, a los 60 nadie lo alcanza. Es absolutamente imposible. Entonces, desde ese punto de vista, el 90% de la población está enferma. Pero es así, tampoco es así, ¿no? Y si evaluáramos la cantidad de gente sedentaria y inactiva físicamente, se te va al 70%. Claro. En mayor de 55 años. Entonces,
al final la salud hay que entenderla como un conjunto de biomarcadores que unos tienen más peso que otros, pero lo importante es de los que puedas trabajar tú, intenta tenerlos a rajatabla o intenta tenerlos bien. Claro. Por ejemplo, del estrés es muy fácil decir, todo el mundo es fácil hablar de que hay que gestionar el estrés, pero ponte tú a gestionar el estrés con una multinacional, con 30.000 empleados, con divorciada y con 3 niños pequeños que uno está con una leucemia. Y organizando un evento mundial con otras empresas iguales. Claro, por eso que es fácil hablar, pero luego a la hora de la verdad o a la hora de ocuparte de ello es bastante complicado. Claro. Entonces, de lo que tú puedes asumir, pues intenta hacerlo lo mejor posible. Claro. Vale, Roxy Cavaleto nos pregunta si acerca de la aplicación de la terapia de fotobiomodulación. Aquí yo sé, como ayuda de manera preventiva. Esto yo aquí no tengo ni idea de lo que es. Ni idea, yo ahí me pierdo. Eso sí que no sé lo que es. Si nos quiere decir qué es, yo estoy encantado. Exactamente. Y si hay alguien en la sala que le pueda contestar, oye, encantado también. Sí, porque no lo sé, no lo sé. O sea, yo lo que no tenga ni idea, ya te digo que no lo sé. Exactamente. Me pregunta, madrileña y frutona, si la vitamina E es importante. Sí, siempre Estábamos hablando. Y tiene una función brutal en todos los sistemas y más en el sistema. De hecho, en el sistema inmune, de hecho, es eso. La vitamina D es una de las más importantes dentro de lo que... Acá, la propia vitamina C. Exactamente. Entonces, es lo que te digo, que tener unos valores óptimos, ¿vale? Solo con el sol. Que solo con el sol y con el día a día es prácticamente imposible. Tiene que ser a ciertas latitudes y exponiendo una parte de tu cuerpo bastante importante. De hecho, creo que si mal no recuerdo, esto lo comentaba Sergio Espinal, que en Canarias o en sitios de sol es donde menores tasas de vitamina D tienen, porque la gente, claro, se esconde del sol. Claro, de hecho, por ejemplo, esto cuando yo estaba en Escocia, que estuvimos dando esto en una de las asignaturas, esto, por ejemplo, en Reino Unido lo tienen prácticamente toda la población, que indica que toda la población tiene que estar suplementada y, de hecho, si no me equivoco, creo que están suplementadas y que se enriquecen incluso los propios alimentos directamente ya con vitamina D. Vitamina D puede ser. ¿Sabes? Que muchos alimentos ya se enriquecen de forma sistemática, pero claro, porque allí ya directamente no tienen sol. Aquí, que tenemos el sol, pues tenemos esa vaga concepción de que con el sol que tenemos, pues tenemos la suficiente vitamina D, pero según indican los estudios, pues como tú dices, el 90% de la población no lo tenemos. Y lo más probable es que si tú y yo no nos suplementamos, pues vamos a tener ese déficit. Yo cuando estuve allí, me lo sigo haciendo una vez al año, a ver si me lo hago ya, te haces los análisis y vas viendo tu tendencia y te das cuenta que si tú dejas el suplemento y haces tu día a día normal, eso baja. Claro. Y ya te digo, tener 50 nanogramos por decilitro entre 50 y 70 es muy difícil. O sea, es muy complicado. Cuando vienen los pacientes con cáncer, una de las cosas que me llama la atención, en las analíticas ya todo el mundo trae en el historial, la vitamina D suele venir medida. Y las últimas 2 personas que he visto, una tenía 17 y otra 19. Fíjate. Y el punto de corte mínimo, bueno, máximo o adecuado lo ponen en 30, que ya te digo que si tú lees la literatura y te la revisas, el punto óptimo sería 50. Y el otro día esto, desde el punto de vista del sistema inmune y tal, se iba a 60-70. Entonces, claro, dices, o te la suplementas, o en ese caso concreto de la vitamina D es inviable, no lo vas a conseguir. Para los que están entrando y que han entrado un poquito más tarde, estamos hablando de un poquito lo que es el sistema inmune y la importancia que tienen las enfermedades crónicas, ¿de acuerdo? Entre ellas también, por ejemplo, estamos metiendo dentro un poquito del mismo saco en este momento al COVID-19 porque uno de los factores que está provocando más problemas con el COVID-19 es que el sistema inmune pues o está mucho más bajo o se produce incluso una reacción exagerada del mismo sistema y provoca aún más una reacción de destrucción de alveolos. Entonces, por eso estamos hablando un poquito de la vitamina D, del ejercicio y qué factores podemos hacer para mejorar nuestro sistema inmune. Nos pregunta Scower, supongo que se escribe así. Para la síntesis de vitamina D con la correcta exposición al sol, ¿a qué se refiere? No entiendo exactamente un poquito la composición de la pregunta. Es lo que he comentado yo de cuánto tiempo, cómo tienes que estar expuesto. Sí, yo entiendo esto un poco. Todavía una aplicación que no me acuerdo el nombre, si no luego la puedo buscar y te la paso, Jorge. Perfecto. A un lado, que te comentaba a qué latitudes, cuánto tiempo tienes que estar y cuánta superficie tienes que exponer para tener una correcta síntesis de vitamina D al sol. No sé no tengo ni idea dónde la tengo, pero estaba porque me acuerdo que la cotilleamos y la vimos. Mira, pues justo la acaba de contestar también Alex. Sí, esto está molando. No sé dónde la tengo, la publicación, pero es una app que te dice según la latitud a la que uno viva, cuánto tiempo tienes que estar expuesto y cuánta superficie tienes que exponer, que creo que tenía que ser por lo menos del 40% de tu superficie. Entonces, claro, tú imagínate, durante el invierno que vamos aquí con abrigo, zapatos, lo único que expone es la cara y los que trabajamos en un gimnasio, en un ambiente cerrado, mucho no te da el sol. Entonces, es que es muy difícil.
muy Vale. difícil sacarla. En relación al, y ya con esto creo que podríamos cerrar un poquito todo lo que es el COVID-19 y el sistema inmune. ¿Cómo el ejercicio, digamos, es capaz de regular esa respuesta inflamatoria que tiene en relación a lo que es la enfermedad? Me estoy Claro. refiriendo sobre todo a la vía MPK, para que vayas. Sí, o sea, al final, de hecho, hay un artículo que a mí me gusta mucho que es de Ferrucci del 2017, creo que era, que se llama Inflammaging y habla de cómo a medida que envejecemos el estado de inflamación, de una inflamación de bajo grado, se va haciendo cada vez más eco y va absorbiendo más al sujeto, ¿no? Y todas estas enfermedades crónicas tienen un origen común, que es esa inflamación sistémica de bajo grado. Ahora, cuando la gente te pregunta, vale, ¿cómo hace el ejercicio? ¿Cómo disminuye esta inflamación? Pues es a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, uno de ellos sumamente importante tiene que ver con la mejora de la resistencia a la insulina y todo lo que tiene que ver con factores de riesgo cardiometabólicos. Si tú eres capaz de reducir pues la hemoglobina glicosilada, tú eres capaz de reducir la propia resistencia a la insulina, tú eres capaz de reducir o de mejorar tu obesidad, tú eres capaz de modular el sistema inmune y modificar el fenotipo de los macrófagos proinflamatorios M1, antiinflamatorios M2. Pues si tú vas haciendo todo eso a través de hábitos, tú vas reduciendo esa inflamación. Claro. ¿Qué implica reducir esa inflamación? Tener menos riesgo de enfermedad coronaria, tener menos riesgo de padecer un cáncer, tener una obesidad más saludable, porque la obesidad es una enfermedad crónica y al fin y al cabo estás reduciendo tus papeletas para desarrollar una enfermedad como esta. Son muchas las vías que tiene para reducir esa inflamación sistémica de bajo grado. No es solo una, ¿vale? De hecho, uno de los mayores órganos, que ya lo conocemos todos, endocrino, autocrino, paracrino, que tiene una propiedad, antiinflamatoria, es el músculo esquelético. Entonces tú, a través del entrenamiento de fuerza, eres capaz de reducir esa inflamación con esa serie de expresión de ciertas mioquinas, como la interleuquina 6, que tiene una propiedad antiinflamatoria, reduce TNA-alfa y otra serie de aspectos fisiológicos. Entonces, al fin y al cabo, como lo que te decía, que no es solamente una vía por la que reduce la inflamación, sino que son varias. Bueno, de hecho, y aquí corrígeme un poco si me equivoco, porque yo no estoy metido mucho en el tema de quizás un nutricionista, por en este caso, podría decirlo mejor, pero el ayuno intermitente parece que también reduce esta capacidad inflamatoria y podría incluso ayudar a reducir esa posible exceso de inflamación que pueda provocar el COVID-19. Sí, de hecho es uno de los beneficios descritos también en el propio ayuno. Yo esto siempre lo comentaba, que al final son muchas estrategias las que tenemos para hacer frente a esa inflamación sistémica de bajo grado, que al fin y al cabo es una serie de... Es como Jorge lo comentaba, como los 13 jinetes del apocalipsis, ¿no? Como uno de los factores que va a promover al fin y al cabo muchas enfermedades crónicas que además tienen el mismo origen. Entonces, si tú eres capaz de hacerle frente con buenos estilos de vida, genial. Luego también hay otra serie de suplementos, hay fármacos y hay otra serie de medidas que se tienen que adoptar. Porque, por ejemplo, una de las cosas que yo hace tiempo sí que era muy radical y decía, no, si tienes el colesterol elevado y tienes una placa de ateroma, no hay que tomar estatinas porque además tiene efectos secundarios. Pero claro, tú una persona que tiene factores de riesgo cardiometabólicos, cardiovasculares y tiene una placa de ateroma medida por una prueba que se hace, el score cálcico, tú no vas a no darle farmacología para que tenga el evento cardiovascular. Lamentablemente tendrás que darle farmacología. No tendrás que dar... La gracia es intentar compensar. Exactamente. Oye, a ver si con tu modificación de estilos de vida te puedo bajar la dosis esa dosis. Que te produce dolor muscular o te produce dolor articular o lo que sea. Entonces no se trata, al final no se trata de erradicar completamente la farmacología, que para algo está y en algunos casos es muy necesaria, pero sí se trata de intentar modular la carga farmacológica y que el sujeto tenga una mejor percepción de calidad de vida, menos efectos secundarios, porque al final todos los fármacos van a conllevar una serie de problemas. Claro. Claro. Vale, nos indica Roxy Cabaleto que venimos con el tema de la fotobiomodulación, pero quería saber si eso funciona de forma preventiva. Normalmente se aplica para muchas cosas y también como ayuda a pacientes con cáncer. La verdad es que no tengo ni idea. Es que no, yo te digo, no conozco No la conozco. Biomodulación. Si nos quiere contar algo, genial, porque no conozco. Si no, lo que podemos intentar es darle un vistazo a ver qué es lo que es y más adelante y que te hablen por privado, por ejemplo, en este caso. Vale, buenas. Cristi Moreno nos indica respecto al sistema inmunitario y el beneficio del ejercicio. En pacientes con tumores cerebrales, ¿qué peso tiene el ejercicio? En pacientes con tumores cerebrales no sabría decírtelo porque no he leído estudios o ensayos en relación a ese grupo de la población. Sí que es verdad que los estudios que hay, por ejemplo, hay uno que me encanta de Bente Pedersen,
del 2016, que es brutal. Habla un poco de cómo el ejercicio físico, a través de el aumento de las catecolaminas, es capaz de movilizar células natural killer y otro tipo de linfocitos que al final van a permitir incluso erradicar o reducir el tumor en un 67%. Entonces me parece una barbaridad eso. Ahora, también ese estudio tiene muchas pegas. Para empezar, que los ratones que utilizaban no son ratones que reflejen no reflejen el estado real de un paciente. Un paciente, o sea, un ratón que le inoculan un tumor no es lo mismo que un paciente que tiene una serie de comorbilidades y que viene ya un poco deteriorado. Entonces no refleja la realidad. Un ratón no es lo mismo que un ser humano, tanto por un montón de cosas como por otra parte que no trae las mismas cargas. Pero sí que es interesante porque al final muchos estudios de estos de sistema inmune, y de hecho mi compañero Javi Morales, que hizo su tesis doctoral con cáncer infantil y con leucemia, ellos lo que sí veían después de una dosis de ejercicio importante, aguda, intensa, es que el natural killer y el sistema inmune se disparaban positivamente al torrente sanguíneo. Por tanto, sí que hay evidencia y eso es verdad. ¿Vale? Luego hay otra cosa que se comenta mucho que tiene que ver con que el ejercicio muy intenso de larga duración puede deprimir el sistema inmune de manera aguda. Y eso sí y no. De hecho, hay ahí unos estudios no me acuerdo los autores, uno creo que era Campbell, que lo ponían un poco en duda, que no era tanto el sistema inmune, sino era otra serie de cosas que podían alterar ese funcionamiento del sistema inmune, que no estaba tan... De hecho, lo tengo por aquí en la carpeta. Si me dejas, te digo el título para la gente que le pueda interesar, porque me parece súper interesante el artículo. Yo todavía no lo he terminado de leer, que el otro día lo estoy leyendo en relación a esto, y es de Campbell y Turner del 2019, que dice: There is limited existing evidence to support the common assumption that strenuous endurance exercise bouts impaired immunocompetence. Buah, o sea, complicado de narices. Complicado de narices, pero básicamente que se empiezan a surgir, además estos tíos saben una barbaridad del sistema inmune, Campbell y Turner, que tienen varios artículos que hablan de que quizá la evidencia que habla de que el sistema inmune se ve deprimido después de un ejercicio extenuoso intenso no está tan claro. El artículo es precioso, no he terminado de leerlo, pero vamos, el que lo quiera dar un toque o que le quiera echar un vistazo merece la pena. Perfecto. Vale, pasamos a otro tema. Igualmente nos pueden seguir haciendo preguntas porque esto a mí me está encantando. Llegará un momento en el que dentro de una media hora aproximadamente, creo que un poquito menos, tengo que cortar el directo. Entonces, pues, ir poniendo las preguntas igualmente, y si queda alguna por responder, pues la anotaremos igualmente. Me gustaría que me contases ahora un poquito todo el tema de los beneficios como tal que tiene el ejercicio en cáncer, porque hemos hablado ya de que, por ejemplo, influye en lo que es la fatiga, de que mejora lo que es la fatiga crónica que tienen los pacientes con cáncer, que de hecho esta fatiga incide en un 70% de la población con cáncer. Sí, casi 90. Casi 90, fíjate. Pero me gustaría saber si hay algún otro beneficio que podríamos tenerlo en cuenta. Tengo pendiente subirlo, a ver si lo subo esta semana. Tengo una diapositiva que pongo siempre en los congresos que me gusta mucho, que yo hice hace mucho, una especie de rueda que pone los beneficios del ejercicio físico y con varias flechas describe una serie de beneficios. Y está desde el punto de vista de reducir la fatiga relacionada con el cáncer, reducir y mitigar dolores articulares, reducir y mitigar el empeoramiento de la composición corporal, que al final tiene que ver con una ganancia de peso graso y un empeoramiento, una disminución de la masa y de la fuerza o función muscular. También disminuye la inflamación sistémica del aforado, que es muy importante para el empeoramiento de la enfermedad o para la progresión o para el desarrollo, incluso para la propia metástasis de la enfermedad. Luego también es capaz de mejorar lo que es la osteoporosis, ¿vale? O la densidad mineral ósea y la calidad ósea. También es capaz de reducir la toxicidad del tratamiento, que esto es sumamente importante para gente que está ya con el tratamiento de quimioterapia o incluso radioterapia. Y por otra parte, que es lo más importante, que se ha evidenciado que los sujetos que cumplen o que siguen un programa de ejercicio físico y que siguen una actividad física más o menos de alta intensidad y de una moderada duración, viven más, ¿vale? Aumentan su supervivencia, sobre todo en cáncer. Hay mucha evidencia, sobre todo en cáncer de mama y próstata, porque es donde mayor incidencia y prevalencia. De hecho, antes Cristi Moreno me ha hecho la pregunta de seguramente en tumores cerebrales o en glioblastoma y todo esto. No he leído tanto, pero porque no he tenido la oportunidad de ver tanta gente, porque la incidencia no es tan alta. Claro. Y estos últimos años sí que he leído un poquito más de cánceres hematológicos, porque es lo que me ha tocado. A mí, según me va entrando la gente, me toca empaparme de la evidencia para aprender, como en tu caso me imagino que te habrá pasado con embarazo, bueno, que te van entrando y vas teniendo que leer más. Claro. Pero a grosso modo eso, o sea, tiene que ver con mejorar calidad de vida, reducir y mitigar efectos secundarios que pueden ya no solo empeorar la calidad de vida, sino amenazar de alguna manera la supervivencia, y luego limitar la toxicidad de los tratamientos y aumentar esta supervivencia, ¿no? Que es de lo que se trata al final. Claro, esto estamos hablando obviamente de lo que es el ejercicio en sí durante la etapa del cáncer, mientras está durando el cáncer. Pero a mí siempre...
a mí siempre me gusta discernir entre la fase aguda, donde la persona está recibiendo las terapias de quimioterapia, radioterapia, y puede ser inmunoterapia, o puede ser también la cirugía, en el pre-post cirugía, y luego me gusta hablar de un largo superviviente, que son sujetos que ya han superado toda esa fase aguda, que están metabólicamente libres de la enfermedad, que en el PECTAC y en otras pruebas dan libre, dan limpio, Claro. y que están a veces con terapias de privación o con terapias de mantenimiento con algún tipo de fármaco que les permite aumentar la supervivencia. Por ejemplo, en mama la privación hormonal se utiliza muchísimo a 5 años vista y en varones también en próstata. Bueno, entonces me gusta discernir entre estos dos grupos. Es que de hecho me acuerdo que hace algún tiempo, creo que fue en la charla que hiciste en el Congreso de Escuela de Entrenamiento, creo recordar que comentaste de que incluso las personas que hacían ejercicio o personas de alto rendimiento tenían una incidencia bastante más baja en relación al cáncer, que era una brutalidad. Ese es un artículo de Garatachea en Mayo Clinic, y que hablan de que tienen deportistas de élite, cuando digo de élite es de nivel de Tour de Francia y todo eso, tienen un 40% menor de incidencia de muerte por cáncer. De enfermedad cardiovascular era un 60 o así, y por cáncer un 40. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Para que luego la gente diga, no, es que el deporte de competición es malo. Depende. Seguramente para tu artrosis, seguramente para tu cardia articular y para un montón de cosas no sea muy bueno. Pero de cara a lo que se ha visto, por lo menos... ¿Enfermedades crónicas? Exactamente, enfermedades crónicas que al fin y al cabo son las que te tenían que preocupar, porque de una artrosis de Juanete no se muere nadie, de un cáncer sí, pues tiene una incidencia muchísimo menor que sus coetáneos y gente que no ha realizado ejercicio de esa alta magnitud y de esa intensidad y de esa duración. O sea que a mí también me sorprendió el dato cuando preparé la ponencia y encontré el artículo este de Garatachea de Mayo Clinic del 2014, me quedé alucinado con el 40% menos de incidencia que sus coetáneos. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Vale, Garby Gómez nos pregunta si un paciente oncológico puede que entrene a fuerza y que se encuentre en tratamientos concomitantes de RT y QT, suplementarse con creatina. RT y Sí, QT. RT es radioterapia y QT será quimioterapia. Que sí, yo la suplementación no la manejo tanto porque no me dedicaba a la parte, pero cuando preparé la ponencia para un curso que hice de la Universidad de Norbert Wiener en Perú, estuve repasándome todos los suplementos y hay un artículo muy bonito, luego lo puedo decir, lo tengo por ahí, de monohidrato de creatina que también, que viene bien suplementarte con monohidrato de creatina, porque al fin y al cabo todo lo que vaya encaminado a preservar los niveles de fuerza y a preservar la masa muscular, bienvenido sea. Y de hecho el monohidrato de creatina venía como uno de los posibles suplementos con efecto ergogénico y que pueden tener un efecto potente en pacientes con cáncer. Luego, si no lo comparto, lo pongo por para que la gente lo vea. Luego, todas estas cosas me quedo con ello y lo comparto. Igualmente tranquilo, porque esto se va a guardar y lo publicaré en algún lado. Seguramente sea en Facebook. Entonces, pues se va a quedar guardado y si en algún momento pues indicas un estudio de alguien, pues se va a quedar guardado y lo va a poder buscar la gente. En relación al tema de la creatina, y aquí meto un poquito mi aportación, tengo entendido también, y aquí corrígeme también si me equivoco, porque tú sabes un poquito más. A nivel cognitivo funciona muchísimo y que es uno de los suplementos que está demostrado científicamente de que no tiene ningún efecto adverso. Eso tenía yo un profe, Fernando Laclerio, que igual algunos lo conocen, que casi que era de los únicos suplementos que recetaba cuando estaba en el equipo de fútbol. El monohidrato, además sin liaros de ningún otro tipo de creatina, el monohidrato de creatina, que curiosamente es el más barato. Sí, la frase era because it works, porque funciona. Exactamente, que es así. Es decir, es uno de los pocos suplementos que podemos encontrar en cualquier tienda de nutrición que es que nos va a funcionar. Es que ese es de los pocos que sí que nos va a funcionar y encima no tiene ningún efecto adverso. Y luego hay que ver en relación a las diferentes outcomes en salud o lo que sea, hay gente que es respondedora y hay gente que no, ¿vale? Yo, por ejemplo, eso es muy difícil saberlo porque no lo puedes testear y tiene un efecto placebo potente. Te tomas haces el monohidrato de creatina y ya te crees que eres más fuerte, quizás por eso. Pero bueno, independientemente de eso, sí que es verdad que la literatura científica, tanto en rendimiento como en salud, hay descrito un montón de beneficios en este suplemento. Por tanto, no tiene ningún problema. De hecho, yo en un paciente oncológico, si tuviera la potestad y la oportunidad y la posibilidad y me hiciera caso y el médico apoyase, vitamina D lo suplementaba y además lo registraba y lo mediaba en una analítica. Los niveles de omega 3 también. La monohidrato de creatina igual, la proteína de suero igual, la glutamina en ciertos pacientes caquéticos seguramente sean situaciones donde merece la pena inducir grandes dosis de glutamina. Porque al fin y al cabo el sistema inmune se ve con una demanda brutal y va a tirar de ese músculo esquelético si no le nutres de alguna otra glutamina de manera exógena. Entonces,
es bastante interesante. Sí, Todo el tema del suplemento es bastante complejo, y eso tendría muy que ser complejo. alguien que realmente sepa del tema, Mm. ¿vale? Pero que sí que hay evidencia que avala que todo esto es seguro y es eficaz. En relación a la siguiente pregunta, yo también voy a hacer una especie de intentar alargarlo un poquito más, ¿vale? Mi pregunta es, ¿cómo haces como profesional para que tu mensaje de ejercicio físico en el cáncer, que es necesario, que sea necesario? ¿Tienes alguna estrategia psicológica para que tenga adhesión tu programa? Yo aquí, por ejemplo, yo alargaría también y no solo me metería solo en el cáncer, sino en cualquier persona que tenga una enfermedad crónica, porque tú le dices a una persona que tenga bronquitis crónica o que tenga asma o que tenga enfermedades Poco, cardíacas, EPOC, todo lo que tú quieras, o incluso, vamos a meternos ya, envejecida, es decir, una persona que tenga más de 75, 80 años y que esté en su casa sentada en el sofá. ¿Cómo le dices a esa persona que tiene que hacer ejercicio? No es que deba, sino que tiene. sí, esa es la parte, o sea, si tú me preguntas a mí, aparte de todo esto del inflammaging, de Ferrucci, de los papers, de los metaanálisis, de todo esto hay que leerse para tener un entendimiento de la materia, lo más difícil es conectar con el paciente y conseguir que esta persona empiece a moverse. Y eso es súper difícil. Tú me preguntas, ¿cómo lo haces? Pues con cada persona utilizas alguna estrategia, pero para mí, lo que mejor ha funcionado, que suena un poco raro, es ser sincero. Decirle, mira, si has venido aquí conmigo, tienes interés. Y si has venido aquí conmigo es porque bien de salud no está. Entonces, esto te interesa y es importante, no para mí, sino para ti. Entonces, tienes la oportunidad de hacerlo de manera supervisada y de una manera donde lo vamos a intentar adaptar a tu persona lo mejor posible, también sin volvernos locos, y luego, por otra parte, ir sobre la marcha modificando. Ahora, yo sí que tengo ya hace mucho en la planilla que paso cuando hago la historia clínica y cuando viene una persona por primera vez a la consulta, una serie de ítems que yo voy marcando, que no se la persona no lo ve, para yo darme cuenta si esa persona en el largo plazo va a tener cierta adherencia a lo que vamos a hacer. Claro. El problema es que los ítems son muy evidentes. En cáncer hay un artículo de OMEL del 2011 que los plantea y tiene que ver con que la persona tenga una alta adherencia, una motivación intrínseca hacia el ejercicio, que previamente lo haya hecho, que la sintomatología y los efectos secundarios no sean muy graves y que por otra parte la familia le apoye y el médico le apoye. Claro, evidentemente, ¿qué pasa? Que si tú me estás diciendo esto son pacientes que previamente ya hacían todo y lo único que quieren es un plus. El Claro. que nunca antes ha hecho nada de ejercicio estructurado, organizado, bajo un servicio es bastante complicado y ahí creo que tiene que ser parte de los dos, tiene que ser parte del paciente que ponga de su parte y parte mía. En mi caso, no todo el mundo entrena una ni dos veces en semana en la consulta ni en el centro, para nada. De hecho, son muy poquitos. Lo normal suele ser gente que viene, que tiene una asesoría, que vienen y entrenan conmigo una vez en semana y luego desarrollan esto en su gimnasio que le pilla más cerca de casa o en otro sitio, o si no, también a veces en su casa, que de hecho ahora viene muy bien porque hay un montón de pacientes que Claro. ya entrenaban en casa con su TRX, con sus gomas, con sus kettlebell del Decathlon, con algunas pesitas y esto, y ahora pueden hacer su rutina con total normalidad. Piensa Claro. que hay mucha gente que es muy frágil. Quizá para ti o para mí, pues una pesa de 5 kilos no supone ningún esfuerzo, Pero para pero una para persona, frágil de, imagínate, 75 años con un mieloma múltiple que nunca ha hecho nada, pues una sentadilla glóbeda, una silla, con eso es una barbaridad. claro. Entonces te tienes que apañar con eso, pero Y respondiendo a la pregunta de cómo lo haces, es es difícil. que es Realmente difícil de... suena un poco, yo siempre, los últimos años digo, yo no sé si yo soy bueno o la gente buena filtrada ya llega a mí. O sea, llega un momento que Yo, como vas haciendo divulgación por red, la gente te conoce por una temática, pues dicen, ejercicio de cáncer, voy a hablar con Mario, pero ¿quién viene? El que realmente te busque, el que tiene interés, claro. el que no te encuentra, el que viene redirigido por el médico obligado, el que viene porque se lo ha dicho su hijo, el que viene porque lo tiene que hacer, pero no está realmente concienciado, ese al Mm. final va a durar un mes y va a Y, desaparecer. y al hilo un poco con esto, que estamos empezando como la entrada de una primera persona, ¿por dónde deberíamos empezar si somos una persona que tengamos una enfermedad crónica? Es decir, ¿por dónde podemos empezar para hacer ejercicio, para mejorar nuestros hábitos, si somos una persona con esta enfermedad? Se me escucha, ¿Mario? ¿verdad? ¿Me escuchas? Sí, yo sí, no, no se me ve, ¿no? He desaparecido. No, has desaparecido totalmente. Sí, no sé por qué. A ver, no sé si le he dado algo. Bueno, se escucha, ¿no? Sí, sí, se te escucha. Vale. Bueno, que básicamente el tema tiene que ver con, yo a la gente le digo que empiece haciendo, al principio suena un poco raro, pero lo que más le guste, ¿vale? A ver si consigo que se me vea, no sé por qué no se ve nada aquí. Ahora, Esto... Si voy no a hacer una salgo, cosa. Salte, sí. exactamente, salte un momento y te vuelvo a meter.
Vale, ahora sí se me Ahora. escucha. Perfecto. Vale, lo que me preguntaba es que yo empiezo con la gente pidiéndole que hagan algo que le guste. O sea, yo, por ejemplo, antes no me gustaba nada el aquagym, no me gustaba nada el zumba, no me gustaba nada el spinning y tal, pero al final, si están adheridos a esa actividad, me va a permitir sumar minutos de ejercicio, de actividad física y de ejercicio físico y además, poco a poco, como digo yo, les voy engañando a que hagan algo de trabajo de fuerza, me vale. Entonces, para cualquier persona que esté con una enfermedad crónica, lo primero, aunque suena muy evidente, pero es que empiecen a Claro. moverse. Si lo más difícil del ejercicio es hacerlo. Mm. Yo a la gente siempre le digo, cuando hablo ahí en Petit Comité, le digo, mira, yo te enseño lo que yo hice para competir en culturismo y ganar un Arnold Classic, que tuve la oportunidad de ganarlo, que es algo subjetivo, y te entra la risa. O sea, si la Claro. rutina es súper sencilla, lo difícil era hacerlo. O sea, tú lees el 3 por, o el 4 por 10 al fallo muscular, lo difícil no es 4 por 10, lo difícil es coger esa barra y llevarlo al fallo. O sea, que lo difícil en el ejercicio en general no es plantearlo, que es lo que a veces, a mí me gusta mucho la visión que tienes tú, que eres más sencillo, igual que yo. Si lo difícil no es plantearlo, lo difícil es hacerlo. Claro. Si Es que tú ves cómo mejora la gente, o gente que tengo yo con síndrome de fragilidad, gente que son adultos mayores, y ves la progresión en 6 meses y es un espectáculo. O ves a Marta, que es una persona que cursa con una obesidad y superviviente de cáncer de mama, y hace 8 meses no podía levantar la barra con 20 kilos, la barra sola de 20 kilos, y ahora día a día me hace pesos muertos con 60 kilos, 4 series. Es un espectáculo. ¿Y qué hemos hecho? Pues eso, hacer repetiendo. ejercicio, ya está, repetir, hacer ejercicio Repetir, y ya corregir, repetir. está. Es Ya que de está. hecho todo es más sencillo de lo que parece. Muchas Sí, veces me dicen, no, es que he hecho este ejercicio que es perfecto para esta persona porque hace tal. Dependiendo obviamente del objetivo que tenga, si esa persona hace algún tipo de actividad que necesite de un ejercicio concreto, vale, adelante. Pero es que la mayor parte de la población no estamos en ese ámbito y lo que sí, necesitamos es movernos sí, y sí. con 4 o 5 o vamos a aumentarlo un poquito más, con 10 ejercicios sería suficiente para Suficiente. hacer entrenamientos de forma Mira, normal. yo muchas veces leo estudios pues evidentemente, grupos de entrenamiento por ejemplo, hay uno que me gusta mucho que está hecho en personas con osteoporosis y con osteopenia, que simplemente el programa de entrenamiento utilizan el Hack Squat, que es una máquina que te Sí. permite hacer una sentadilla con la espalda apoyada y demás, con un ángulo de inclinación, y durante 12 semanas lo que hacen son 3 veces en semana 5 series, ¿vale? Al Ujú. 80-90%, 85-90% del RM, medido con una plataforma dinamométrica, esto es súper bien hecho el estudio, y eran 5 series de 5 repeticiones casi máximas. Eso es todo lo que hacen, no hace más. Eso lo puede hacer cualquiera. Te pones en la máquina, bajas y empujas, te pones, bajas y empujas. 3 veces en semana durante 12 semanas. Pues las mejoras en densidad mineral ósea Son son de las brutales. mejores que he visto, son brutales. En densidad mineral ósea, en fuerza muscular, en RM y en RFD. Son espectaculares. Y ya ves tú el programa de ejercicio. En esa maquinita. ¿Cuán importante es esto para personas, por ejemplo, con menopausia? Exactamente, de hecho eso es, en menopausia o supervivientes de cáncer de mama hormonodependiente que tienen una osteoporosis, osteopenia o que tienen una baja calidad ósea. Entonces, si te das cuenta, el programa de ejercicio es ridículo. O sea, Sí. son 3 veces en semana, el lunes, miércoles, viernes, durante 5 series, 2 de calentamiento. Eso puedes tardar en hacerlo Mm. 25 minutos, 20 minutos. Claro, claro, claro. 5 minutos de pausa entre sí y ya está. Y es Mm. súper sencillo y súper Sí, efectivo. El problema es que, ¿qué pasa? Que no es vistoso, que es aburrido, que es claro, duro, y eso evidentemente a la gente no le gusta. claro. Vale, tenemos relativamente poquito tiempo. Creo que nos quedan en torno a 6-7 minutos, ¿de acuerdo? Vale. Aproximadamente. Sí, porque si no, Quizás se corta en algún momento. Si se corta, no vamos a volver a entrar. Simplemente, por si acaso, nosotros vale. ya no nos despedimos, pero vamos a seguir comentándolo hasta que se acabe el tiempo, ¿de acuerdo? Si alguna persona se queda con una duda, le puede abrir a Mario directamente o me puede abrir a mí y seguiremos contestando preguntas, ¿de acuerdo? Pero eso, por si acaso, muchas gracias, Mario, Por el tiempo. por el tiempo, porque ahora tenemos todo muy Mira, mal tiempo, pero antes de que acabe, te voy a leer una frase que a mí me gustó mucho de un curso que hice del adulto mayor hace 2 años, de Miquel Izquierdo. sí, Me encantó y aprendí muchísimo, que era de Nicolás Velilla, que él es jefe de servicio de geriatría del Complejo Hospital Universitario Navarra. Y me encanta la frase. Y pone, es que además la apunté, porque lo tengo en los apuntes del curso. Pone, tomé ibuprofeno para el dolor de cabeza que me causó el Ramipril, que es un hipotensor, que tomé para la hipertensión que me causó el Ritalin, que tomaré para el déficit de atención que me causó el Estúgaro, que es un antihistamínico, que tomé para el mareo que me causó el Imodium, por la diarrea que me causó el Orlistat, que tomé por la ansiedad que me causó la simvastatina, que tomé por el alto colesterol debido a que realizar ejercicio físico y una dieta correcta eran demasiado trabajo. Esa es una realidad y es una frase que dijo Nicolás Velilla que a mí me encantó y que pasa mucho en el adulto mayor, que pues está sí, politizado. Entonces tú imagínate a una persona, adulto mayor, mayor de 75, 80 años, que está
absolutamente tienen multipatología, por eso existe la geriatría, porque una hipertensión arterial de un tío de 40 años no es lo mismo que de una No, persona para nada. pues tú imagínate esa persona polimedicada con hipertensión, con síndrome metabólico, con resistencia a la insulina, con sarcopenia, que ahora le pilla el COVID-19. ¿Qué haces? Que ese es el tema. A saber qué Entonces, hago. por eso digo que lo que estamos haciendo tú o yo o mis pacientes con 40, 50, incluso 60 años, que son jóvenes, aunque te suene raro, Sí, sí, sí. están previniendo un futuro. Esto del COVID-19, yo hace un año no me lo hubiera ni imaginado y ahora está en boca de todos, todo el mundo acojonado, que los que tienen factores de riesgo, las personas de... Pero si realmente factores de riesgo, cualquier persona mayor de 60 años tiene un factor de riesgo. Claro, Cualquier claro, persona que claro. yo conozco en mi consulta tiene. Marta, que estaba por ahí, que la saludo, tiene Ramipril, pero estoy seguro que cuando empiece con Tony y cuando empiece con la dieta cetogénica y con lo bien que está entrenando fuerza y haciendo todo, y estoy seguro que se lo dijo Tony, el médico, Tony Hernández, que seguramente el Ramipril se lo termine quitando y un montón de cosas. Entonces, si empezamos a cuidarnos desde ya para en un futuro, 20, 15 años, cuando llegue el COVID 45, no seas una persona con factor de riesgo, tengas un buen sistema inmune, no tengas esa resistencia a la insulina, tengas la obesidad controlada y un montón de cosas, seguramente te va a dar menos miedo todo. Pero esa frase que me encantó de Nicolás Velilla Es es una buenísima. Es es buenísima, es real. buenísima. Vale, vamos a seguir contestando preguntas. Sí, Si en algún momento pues se corta, te pues cortó. se acortó y se acabó, ¿de acuerdo? Pero esto es lo que nos permite Instagram y la verdad es que, oye, está muy chulo. A mí me gusta mucho este formato. Vale, Mitch Trainer nos pregunta, en A ver. clientes con alto tratamiento, con un alto tratamiento me encuentro el problema de que son reacios a tomar más suplementos aparte de su tratamiento, a no ser que vengan por parte de un oncólogo. ¿Cómo podríamos un poco solventar esto? Yo creo que es un poco también como el tema del ejercicio, ¿no? Dependiendo Sí, de qué es lo que necesita esa persona. Si necesita esa persona y esa persona pues confía en ti, yo creo que esa persona va a tomar ese suplemento. Si no sí. confía en ti, no lo va a tomar. Y al final es ganarte la confianza del sujeto y hacerle ver, si quieres, le puedes enseñar literatura científica de que lo que estás comentando no es ninguna tontería, siempre explicándoselo de manera sencilla, porque no lo va a entender, ¿vale? Pero al final es lo que, o sea, Mitchell, que además él estuvo en el curso y el caso clínico es estupendo el que hizo de una paciente con un cáncer bastante complejo. Lo que tienes que conseguir es ganarte la confianza del sujeto e intentar que te haga caso. Pero es que eso ya no depende, no hay ninguna fórmula mágica y al final eres tú como profesional ante esa persona y le tienes que convencer. A ti te pasará con tus Sí. embarazadas. Seguramente muchas vengan ya más o menos queriendo hacer ejercicio y cuando las pones a entrenar fuerza, a veces dicen, uff, yo no sé si Bueno, estaré haciendo bien. Cuando le enseñas las guías, como la que me pasaste de la guía sí. canadiense, coño, pues lo pone aquí. Entonces puede que no Esto vamos a hacerlo. Bueno, esto es muy curioso, sobre todo las madres que vienen referidas, es decir, que vienen referidas de otros profesionales, suelen ser suelen entrenar mejor, vamos a decirlo así, suelen Sí, empezar mejor. sí, Una sí, sí. persona que venga de cero, que es que pues ha oído tal y quiere probarlo, o que, por ejemplo, nosotros en el centro donde trabajamos, aquí en Balmes, pues tenemos un área de preparto, pues muchas veces a esas personas, pues esa área de preparto no vienen madres sin hacer ejercicio durante todo el embarazo. Entonces, Claro. pues tú explicarles ahora de que deberían de haber hecho ejercicio durante el embarazo cuando el ginecólogo no se lo ha dicho, pues dices, hostia, pues esto me provoca rechazo, pero cuando ya les empiezas a decir, oye, tal, 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 pues empiezan a cambiar un poquito el ámbito, que puede ser que no tengan ni caso, pero es que eso... ojalá no fuese así, pero es que tienes que vivir con ello. No todo el mundo te va a querer, vamos a decirlo así. No, pero es así, mira, en el simposio de FISAC puse otro dato bastante interesante que al final es una realidad que yo me dediqué a buscar, que lo encontré gracias a un artículo de una revista de Oncocardio que me pasó Adrián y venía que entre 50, si mal no recuerdo, y 73% de supervivientes de cáncer o de personas con cáncer no cumplían los criterios mínimos del Colegio Americano de Medicina Deportiva, de la OMS o del American Cancer Society en relación a los mínimos de ejercicio físico que tenían que cumplir. Pero realmente, si tú te vas a la realidad de las personas del día a día sin supuestas enfermedades crónicas, y yo lo miré en el Eurobarómetro, que esto es en otro sitio que puedes mirar los datos, venía que el 66% de los sujetos hombres mayores de 55 años no cumplía esos mínimos y el 70% de las mayores de 55 años tampoco los cumplía. Por Claro, tanto, no es un problema del paciente oncológico, no es un problema del enfermo crónico, es un problema de la sociedad. Cómo está claro. estructurada y cómo está organizada te conduce y te lleva a que o te preocupas por realmente hacer ejercicio físico o solo no va a surgir, cosa que con la comida no pasa, porque todo el Claro. mundo de 2 a 4 en las empresas se para comer.
Tú decides si comes, si haces desayuno, lo que quieres, pero hay una hora para comer. Y yo no he visto ninguna empresa que de 6 a 7 paren para hacer ejercicio. Sí, sí, o que a la primera hora sea para hacer ejercicio. Claro, o por ejemplo, tú y yo que compartimos un cliente en común, Pau, que a mí me impactó cuando me lo contó, dice, coño, allí en Estados Unidos, en Silicon Valley, premian a la gente por hacer ejercicio físico y te dan hasta un bonus o te dan un fee para tú poder destinarlo a tu actividad deportiva que solo se puede destinar para ese tipo de cosas. Y digo, eso es un incentivo brutal, que yo creo que aquí vendrá, pero van a faltar décadas para que llegue, hasta que nos demos cuenta que es importante. Con J de Juan nos pregunta, porque he visto una pregunta superior que era el tema de la calvicie con respecto a la creatina, pero creo que ya la han contestado y creo que hasta cierto punto creo que no es no hay evidencia científica. Sí, eso Ismael lo explica muy bien, Ismael Galán. Exactamente. Bueno, ¿qué opinión tienes sobre la cantidad de sobreinformación de planes deportivos que ahora con el COVID-19 hay para hacer en casa? Aquí, si te parece, contesto yo, si tú quieres aportar algo más. Yo creo que es muy positivo, es decir, que muchos entrenadores y muchos nutricionistas y muchos estén dando su forma de ver las cosas, porque al final te va a dar un poco un bagaje. Lo que ocurre es que eso no es todo para todos, es decir, no vale todo para todos. Hay personas que ciertos aspectos no lo van a poder hacer y se debería de individualizar. Por ejemplo, una persona, ayer yo estaba haciendo, o antes de ayer, hice un entrenamiento yo y estaba haciendo flexiones. ¿Qué ocurre? Que yo di 3 opciones. Di una opción de hacerlas en el suelo, di una opción de hacerlas en la rodilla, di una opción de hacerlas en el sofá o incluso en la pared. Es decir, cada persona va a tener su nivel. Entonces, ¿qué es? Claro, su adaptación. ¿Qué ocurre? Que esto, haciendo un directo no se puede hacer y recomendando directamente no se puede recomendar. Lo que hay que recomendar, y que esto aquí es donde estoy de acuerdo en que sí que es bueno que esté ocurriendo esto, es que se tiene que fomentar el ejercicio físico. Entonces, la sobreinformación, ¿qué es lo que tienes que hacer tú como persona, como consumidor? Es preguntarle al profesional, oye, he visto esto, ¿tú crees que haciendo esto, esto y esto con mis condiciones, pues vamos a hacer una valoración, vamos a hacer unos cuestionarios, vamos a ver qué necesitas tú? En caso de que pueda ayudarte, pues te ayudo. En caso de que no pueda ayudarte y que necesitemos de otra persona, de otro profesional que te pueda ayudar, pues yo te mando a ese profesional. Estamos en un momento en el que yo creo que debemos hacerlo así. Sí, o sea, mi opinión es la misma. Al final, toda esa sobreinformación no es mala, porque por lo menos está fomentando que la gente se mueva. Y estoy seguro que hay más gente haciendo ejercicio ahora con el aislamiento que si no lo hubiera. Pues sí. Eso no es malo. Lo que sí es que hay que intentar educar al paciente, al cliente, y hacerle entender. Yo con muchos de los buenos clientes que tengo que llevan años y que entienden y que han mejorado, muchas veces durante el entrenamiento les explicas cosas, les explicas los principios del entrenamiento, les explicas qué es la sobrecarga, les haces un ejemplo, les dices, mira, cuando haces esto pasa esto, te das cuenta, tal, y poco a poco educando a la persona, o sea, el mejor cliente es el que está educado. Y ese cliente va a seguir toda la vida contigo si tú quieres. Por tanto, claro. Yo creo que sí que es bueno que haya información, pero el problema es cuando tú no tienes criterio para filtrarla. Claro. Entonces, por eso que sí que es importante que te expliquen bien las cosas para cuando tú vas adquiriendo conocimiento, que no te vuelvas loco y que sepas quién te está medio engañando, quién no tiene ni idea y quién realmente sabe de lo que habla, que eso al final pasa. Claro. Es normal. Tú o yo, con nuestro nivel de conocimiento en el campo de las ciencias del ejercicio, escuchas a otro profesional hablando y sabes perfectamente si está contando una milonga o no. Exactamente. Una persona que no tiene ningún conocimiento sobre ejercicio, ni fisiología, ni ninguna base de nada, le cuentan que haciendo 10 minutos de, yo qué sé, de plataforma migratoria es lo mismo que 2 horas corriendo y se lo termina creyendo, pero hay que explicarle por qué no. Claro. Entonces yo sí que creo que deberíamos dedicar más tiempo a explicar, aunque suene un poco complicado, pero explicar cosas muy básicas. Claro. Porque eso va a permitir que luego el cliente esté educado y sea capaz de tomar sus decisiones. Sí. Clara FDF, no sé si esto es una pregunta. No sé sí, si, Clara, ella es oncóloga de radioterapia. Ah, vale, perfecto. Pues no sé si la pregunta va hacia ti o hacia mí, pero porque dice, porque todas las mamis están suplementadas con calcio bifosfonatos, no se les prescribe ejercicio. Sí, sí, eso es verdad. O sea, muchas veces, ¿sabes lo que pasa? Que el problema que hay es que el ejercicio físico no se entiende como una estrategia terapéutica. Entonces, vale. el médico, esto es como si yo voy con un dolor de espalda, ¿vale? Y voy al traumatólogo o al neurocirujano. ¿Qué va a intentar él? Operarme. Porque es su herramienta. Operarte o que te tomen la pastillita. Claro, pero porque es lo que tiene en su arsenal. Si yo voy a un fisio, ¿qué va a hacer? Pues Dale, adelante. A ver, que lo que estaba comentando básicamente es que si tú tienes o eres un profesional de un sector concreto y a ti acude un paciente, por ejemplo, en este caso viene una persona con un dolor lumbar, con un dolor de espalda inespecífico, que tampoco hay una hernia, ni una protusión de disco, ni nada importante,
el neurocirujano, ¿qué te va a decir? Pues o te va a decir, o vaya con reposo y con analgésicos y antiinflamatorios, o yo le opero. Pero es que esas son sus herramientas, esto es lo Claro, que tiene. Entonces, claro, lo que había que hacer, que esto es bastante complejo, es formarte muy bien y saber en qué momento derivar a cada persona. claro, Entonces, si yo tengo una persona, yo qué sé, por ejemplo, con una obesidad, yo no me voy a poner a hacerle una nutrición ni un plan nutricional, yo la derivo. Y le claro. explico, mira, yo considero que esta persona que conozco, médico, lo que sea, es la más adecuada para ayudarte con este problema. Y si tienes un presupuesto económico, te recomiendo porque no es un gasto, es una inversión en tu salud. Y poco a poco, generando una red de profesionales, funciona mucho mejor. Mm. Y es lo que hay que hacer, es lo que yo te decía anteriormente, que yo era como muy también radical y decía, no, es que si tú tienes el colesterol elevado, tienes que hacer ejercicio concurrente de alta intensidad y olvidarte de las estatinas. Y es mentira, a veces no se puede, porque le quitas las estatinas y a las 2 semanas le pega un petardazo. Entonces, tienes que ser más crítico contigo mismo, tienes que lamentablemente leer mucho más, saber que esto es mucho Claro. más complejo y cuando tú no tengas las herramientas suficientes o cuando a ti no te compete, tú derivas. Yo he tenido gente de cáncer que antes de venir a mí han pasado por un psicólogo y digo, pero si me parece bien, si es que Es que con me parece adecuado. claro, con la ansiedad que tenías y la depresión, si el ejercicio será muy bonito y muy bueno, pero es que o primero trabajas esa parte psicológica o yo no puedo trabajar, o sea, porque estamos media hora aquí llorando. Es que Claro. no puedo yo hacer mi función. Entonces tenemos que saber cuándo derivar y cuándo en muchos momentos no es parte de nuestro trabajo. O Bueno, sea, es decir, mira, yo llego hasta aquí y a es partir que de aquí es del nutricionista, a partir de aquí es del psicólogo, a partir de aquí es del médico. Es que nosotros, en ciertos sentidos, nosotros sabemos sobre mucho, vamos a decirlo así, sabemos mucho sobre ejercicio y un poco de otras cosas, vamos a Sí, decirlo así. El problema es que tampoco somos Superman, es decir, imposible. no lo podemos hacer todo. Entonces, nosotros trabajamos obviamente en nuestra parte psicológica y tenemos capacidad para poder detectar ciertos patrones que pues sean hacia la depresión, sean hacia la ansiedad, hacia el estrés. Y entonces derivar en caso de que sea necesario, por ejemplo, a un psicólogo en este caso, o que podamos detectar problemas a nivel de, por ejemplo, nutrición y digamos, vale, pues a lo mejor puedo hacer yo alguna cosilla sobre el tema de nutrición, pero si no, se me va de las manos porque es que no tengo los conocimientos suficientes como para hacer Claro, o sea, una dieta. eso es, tú puedes recomendar, pero no ya ponerte en la práctica clínica del profesional. A mí, yo no me atrevería a hacer una dieta como tal a un paciente oncológico o un enfermo crónico, porque para empezar, hay gente que estudia y se dedica a ello y hay una carrera y es súper complicado realmente. Yo cuando veo cómo trabajan ciertos médicos y veo los paneles analíticos que me envían, que aprendo un montón de ellos, me quedo flipado. Digo, "Uf, yo no sabía que la vitamina K era tan importante. Y Claro, resulta que la mides y la suplementas y tal, y esto. Entonces, yo qué sé, que hay que tener un poquito más de saber hasta dónde puedes llegar tú, lo que sabes, seguir formándote y hay muchas cosas que no te competen y no pasa nada. Si no, o sea, no eres ni mejor ni peor por no saber cómo trabajar sobre ciertos pacientes o sobre ciertas cosas. Es lo que te decía yo. Yo, por ejemplo, en la vida voy a trabajar con una persona, yo qué sé, con un ligamento cruzado roto, readaptación de lesiones, porque yo no me he formado en ello. claro, Podría hacerlo, seguramente tengo una base para poder hacerlo y quizá en un mes con algún curso de formación aprender bastante bien para ayudar a una persona, pero ya he dedicado mi tiempo y mi esfuerzo al adulto claro, mayor, al cáncer y a ciertas enfermedades crónicas o metabolopatías para entender su contexto. Entonces claro. yo me centro ahí. Y cuando venga alguien, por ejemplo en embarazo vino Laura, que además estoy aprendiendo mucho, yo lo primero que hice fue llamarte. Claro, Porque no, no. mira, ella quería entrenar conmigo porque le Y, habían recomendado conmigo, yo busqué a alguien de embarazo y te pregunté y demás, pero no aparecía nadie y quería empezar como es lógico ya y dije, bueno, pues coméntame cómo puedo organizarme ¿Cómo para puedo empezar empezar? a ayudarla. Bueno, de Con mucho hecho, cuidado, con mucho criterio y poco a poco. ¿cuántas veces te he llamado yo porque he tenido pacientes también Claro, con y no cáncer pasa nada. o sobrevivientes de cáncer? Claro, y no pasa nada. Y yo hay muchos días que de repente el otro día me llegó que era un paciente con un fármaco de ensayo clínico, con una citinib, y yo no sabía lo que era eso. Y luego te pones a leer y dices, ah, mira, esto es un fármaco que inhibe tal, 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 y esto. Entonces, hay muchas cosas que no solamente nosotros, sino seguramente ni el médico sabe. Y a medida que vas avanzando y vas teniendo más experiencia, vas aprendiendo más. A mí me pasó, por ejemplo, con los cursos, o sea, los trabajos de fin de curso del curso experto de la UAM, hubo mucha gente que lo hizo de casos clínicos que propusimos nosotros. Algunos eran casos clínicos míos reales y otros eran de la oncóloga de Nuria o de Sí, Isabel. Y tú ves cómo la gente desarrolla el caso clínico y alucina. Lo hacen súper bien. ¿Pero por qué? Porque han dedicado todas las horas para el desarrollo de ese trabajo de fin de curso para ese paciente en concreto de un cáncer renal que yo no he visto ninguno. Y tienen una descripción de los fármacos, de todo brutal. espectacular.
Entonces también aprendes de eso. Entonces ese es el tema, que no puedes saber de todo. Claro, claro, exactamente. Bueno, y del otro directo nos preguntaba un compañero en relación a cuándo entrenar, pero no por el tema de encontrarse mejor y tal, sino de cuándo entrenar en relación a mejoras de masa muscular, tensión mecánica, Sí, cositas así. sí, hay un par de estudios, si mal no recuerdo, en la página de Menno Henselman, que se vayáis en Bodybuilding en la página, él Mm. comenta un poco cuál es la mejor hora. Y creo que hay una mejor hora que es entre 4 y las 6 de la Sí, tarde, sí, que es una hora pico, una hora muy buena. No sé por qué, si tiene que ver con los ritmos circadianos, con tema hormonal o con qué, que la gente parece ser que mejora más. Pero a día de hoy, si me preguntan, yo entreno cuando cuando quieras. puedo. Y Yo entreno cuando, cuando... cuando puedo, cuando quieras y Santa Paco. Es decir, Sí, yo creo que el grado de mejora va a ser ínfimo. Es decir, al final, en la población general, sí, lo que necesitamos es entrenar y hacer ejercicio y punto pelota. Es decir, que mejore más. ¿Vas a tener 1 gramo más de masa muscular por entrenar a las 4? claro, mira, fíjate, cuando yo competí, una cosa que me gustó mucho la persona que me preparaba era que al final él me decía, tienes que poner tus esfuerzos en todo aquello que puedas controlar y genere una significancia importante en tu resultado. Por ejemplo, consumir la cantidad adecuada de proteína, pues es muy importante para tu resultado final en composición corporal. Por ejemplo. Pero tomarte medio gramo más de leucina o menos no va a hacer una diferencia importante. No, es más, si quieres, ahórrate el dinero de la leucina y Y inviértelo en, yo que sé, una buena cuota de gimnasio, en la preparación o en el pollo. ¿Me entiendes? O sea, como diciendo, intenta reunir tus esfuerzos psicológicos y tus esfuerzos físicos y económicos en aquello que realmente va a hacer una diferencia a la hora de la competición. claro, Y lo mismo pasa en salud, que te tomes, pues quizá la vitamina C para mejorar el sistema inmune, igual no es tan importante como que gestiones el estrés, claro. o que te vuelvas activo físicamente y cumplas con unos mínimos, o que seas Claro, claro. feliz. Un poco No, raro, pero exactamente. Bueno, es que ser claro, feliz es importantísimo para tener claro, una buena salud, y que tengas mejor, ahí, ¿cómo lo diría? Mejor salud física al final. Es que una sí, persona que no es feliz al final tiene más riesgo de tener enfermedades, estás por jodido, ejemplo. jodido. Bueno, Sí, sí, chicos, no sé si hay alguna preguntita más. Hemos alargado al final un poquito porque estaba siendo muy interesante el debate. sí, yo de todas Eh, maneras, todo lo que me habéis preguntado, a ver si ahora en las historias voy compartiendo para que vean eso que voy diciendo, claro, pues el artículo este de a qué hora es mejor entrenar, lo que me preguntaban de la creatina, que tengo el estudio ahí del curso que hice de resistencia anabólica en Perú, y todo lo que me han ido preguntando que me acuerde, lo iré a intentar y si no, escribirme por privado y lo comparto. eso es. Lo que podemos hacer es, si te parece, y me pasas si quieres los estudios que has nombrado, te revisas si quieres el directo o lo que sea, y yo lo que puedo hacer es en historias, pues subirla o un pantallazo o directamente tú lo vas Lo subiendo comparto. y yo lo voy compartiendo. Y Sí, lo ya, voy subiendo, pues, lo voy y ya, compartiendo. exactamente, yo lo voy compartiendo a lo Otra largo del... cosa que recomiendo a los que seáis profesionales, que a mí a veces me pasa, esto me acuerdo, ahora está Adri conectado, le mando un saludo, que me decía, ¿te lo sabes todo? Digo, a ver, no, los estudios que yo voy a hablar en un curso de formación o que voy a citar o voy a comentar en un simposio yo que sé, en un congreso, sí que evidentemente me los he leído bien, me sé el autor, me sé la fecha, me sé la revista y me sé eso. Pero hay muchos estudios que Claro, los he leído de pasada, que no me acuerdo el autor y que yo los tengo en carpetas para luego poder buscarlo, como el que os decía de Campbell y Turner, del ejercicio físico extenuoso que quizá está en duda de si realmente va a deprimir el sistema inmune. Porque cuando alguien me pregunta o surgen cosas así, digo, espera que lo busco o te lo envío para que lo revisemos. Entonces, no es que te sepas todo de todo de todo. claro, Y lo claro, que decías, cuando me dices, hay unas guías clínicas canadienses y si yo te pregunto cuáles son las contraindicaciones absolutas, puede que te las sepas, pero las relativas no. claro, Pero lo claro. importante es saber dónde ir a ¿Dónde buscar esa buscar? fuente de información y tenerla guardada. Eso es. Exactamente. Bueno, pues Mario, muchísimas gracias porque veo que ya no hay ninguna pregunta más sobre todo lo que hemos No, hablado. que yo vea, ¿no? Muchas gracias por dedicar un ratito de tu tiempo. Creo que Nada, también tío. creo que tienes alguna ponencia más en estos días o tienes alguna Por entrevista ahora más. no. Por A ahora ver, no. no sé si el curso de la SEMO, que a mí me tocaba hablar de 3 horas y media de ejercicio físico en el paciente oncológico, no sé si se va a hacer en streaming o no, pero en Ajá, principio se ha cancelado porque era presencial y se ha cancelado. Y vale. todo lo otro que tenía con Fresenius, que me han enviado ahí un correo curiosamente y demás, lo están aplazando a octubre. Entonces, igual que el curso de escuela de entrenamiento, también no sé cuándo lo van a hacer. Claro. Pero bueno,
final, yo por ahí en internet tengo en YouTube ponencias grabadas, está la EFISAC también, que creo que todavía se puede ver, no lo sé. Y luego ahora tenemos las cápsulas formativas de OMS, que de hecho las terminé de grabar ayer y creo que ha quedado bastante chulas Muy y bien. que puede dar bastante información. En 20 minutos no te da tiempo a ahondar, pero sí que hay bastante información interesante de todo esto que hemos comentado. Claro, pues si queréis encontrarle a Mario, directamente podéis entrar en estos enlaces que ha dicho él. Que de hecho, si quieres ponerlos en historias, pues lo puedes comentar para, Sí, derivarlo, porque yo creo que Mario es un gran profesional y tiene un conocimiento no lo siguiente, y además es súper fácil de escucharlo, porque aunque hable de forma técnica, pues pone ejemplos sí, a y ver, pone historias y al final te acabas enterando, aunque no sí, entiendas un hay poco que... 100% de lo que vayas diciendo. A la gente, por ejemplo, en una de las charlas que di en Barcelona me preguntó un chico, dice, oye, pero esto de que lo que me has dicho tú de la inflamación, y digo, "Uf, es que si hay que explicarlo, ya que hablas de los receptores estos light, de te puede volver loco. De hecho, muchas veces yo me pierdo. Claro, Entonces, lo ideal es ir poco a poco digiriendo esa información, entendiéndola y poco a poco te irás haciendo un campo de conocimiento más claro. grande. Tú no puedes abordarlo. Yo escucho a Walter Suárez, por ejemplo, en Uf. Carmona, que me gusta muchísimo, o a Ismael, y hostia, me tengo que poner a estudiar Sí, antes de sí, sí. escuchar, Yo, pero cuando empiezas a entender cosas y empiezas a tener base, dices, coño, es que esto es muy interesante y tiene mucha razón. sí, Entonces, que la gente que no se agobie, que sé que son cosas muy a veces complejas, pero es que si no ahondas un poquitín, no dices nada. claro, ¿Vale? exactamente. Entonces, Bueno, pues Mario, bueno, Jorge, lo dejamos aquí. Muchas gracias por todo, ¿eh? sí, Y nada, a mucho, ti, un y abrazo. mucho ánimo. Y por cierto, como siempre, yo me gustaría dar un saludo a todos los sanitarios que están trabajando Sí, a día de hoy en todos los hospitales, sobre todo allí en Madrid, que está la cosa un poquito más mal. sí, Y no solo olvidarme, no quiero olvidarme tampoco de todas esas personas que están haciendo que al menos todo lo que esté abierto pues esté funcionando, como centros de alimentación, centros de atención, personas que están actualmente, por ejemplo, en servicios de servicios telefónicos, que yo creo que también se merecen su parte, sí. camioneros que, por ejemplo, están trayendo todo el tema de comidas y de servicios y de productos necesarios para nuestro día a día. Yo creo que es importante también darles un poquito de su visibilidad, porque Absolutamente. muchas veces No, no... y otra cosa que también en ese sentido tiene razón, que a mí, que siempre la gente dice, uy, parece que te metes con los médicos, no, en absoluto. Si, de hecho, ellos ya tienen demasiado con lo que tienen. Si el Exactamente. único y de hecho, darles las gracias, porque si hay algunos médicos, yo, por ejemplo, puedo trabajar con Isabel Prieto, que es oncóloga de radioterapia de la Fundación, Clara está por ahí también, y es gente que aboga para nuestro trabajo y nos valora. Entonces, con gente como esa hay que agradecerla por su labor diaria, Exactamente. que es brutal. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Mario. Nos vemos Nada, Jorge, en la un próxima. saludo. Un abrazo. Chao. Adiós.